Tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Desmontando Bulos. Hoy es jueves 6 de octubre de 2022 y me encuentro acompañado de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos. Te oímos perfectamente. Para desmontar bulos, para comentar todo lo que nos ha dado de sí esta semana, lo que no, bueno, pronosticar no, imaginar todo lo que nos puede pasar durante la siguiente, pero bueno, por lo menos aprendiendo un poquito a diferenciar datos, información veraz de otras cosas que en tal caso tienen que ver o con opiniones o con interpretaciones o con mentiras directamente, evidente. Bueno, sí, esta semana ha sido un poco variada, ya también al final del todo, hoy también, como buen jueves que es, siempre pasa los jueves, ha habido más sorpresas y más cosillas, pero bueno. El jueves tiene siempre ese cariz de que no es fin de semana ya, pero ya hemos pasado la mayoría de la semana y entonces, pues hombre, parece que el personal se anima bastante, ¿no? Además, yo creo que también Pero bueno, en parte lo hacen para, ¿cómo se dice eso? Para dar que hablar el finde. claro, quieras o no, hombre, hay que dejar preparado un poco la cosecha. Hombre, Hombre, es verdad que durante toda esta semana uno de los elementos que más se ha movido en redes sociales, gracias han habido dos, ¿no? Especialmente. Uno que tiene que ver, desgraciadamente, con el ámbito internacional y con la guerra en Ucrania y con las amenazas nuevamente cada vez más serias, por cierto, por parte de Putin, sobre ese, parece casi ese inminente ataque nuclear, y donde yo creo que un poco también nos hemos ido un poquito, los medios de comunicación en general, estamos empezando ya a hacer un poco ya de estudio setting con programas especiales sobre lo que pasaría, sobre lo que no pasaría. Es uno de los elementos que más se ha movido en las redes, junto con la búsqueda de las famosas pastillas de yodo, que al final somos así, porque los seres humanos somos así. Y bueno, yo estoy convencida que hay gente que está buscando como locos las pastillas de yodo. Y sería interesante decirle que las pastillas de yodo que se pueden comprar por ahí no sirven para nada, que se tendrían que tomar de una vez más de 500 pastillas de esas que se comercializan para que hicieran efecto en esas, ojo, en esas 24 horas después de haber sufrido un ataque nuclear, siempre hombre, y cuando estés con vida, por supuesto. yo no sé el tamaño de esas pastillas, pero 500 me parece un menú un poco excesivo. O sea, igual te Claro, llenas un poco antes. claro, son pastillas evidentemente que se tienen por parte de los países. No, todo esto nos viene desde la Guerra Fría, donde antes teníamos un problema, es que la historia parece que al final siempre se vuelve a repetir, donde también teníamos dos bloques que estaban amenazándose unos a otros, como era Estados Unidos y la URSS en aquellas. Y bueno, pues los estados, los diferentes países que podían verse afectados, pues bueno, tienen ese tipo de pastillas a buen recaudo, porque lo dicho, no son las típicas pastillas de yodo o de otro tipo de componentes minerales o vitamínicos que se pueden encontrar, ¿no? O ¿Y sea, el vitamine no llevaba yodo? Digo porque también, igual puede servir. pues si en las No, vacunas, digo, con la COVID había gente que decía que
que con unos traguitos de lejía, y en fin, no lo decían Pues yo, gente perdona que te diga, pero yo poco importante. antes me bebo unos chupitos de betadine o de yodo que de lejía. Llámame Ya te lo raro. digo, aún así, la verdad que vamos a ver, yo creo que yo comprendo que al final, eso sí que es una opinión mía muy personal, yo creo que los medios de comunicación a veces juegan a estas cosas, también a crear alarmas, nos quejamos mucho de los bulos que funcionan por ahí en redes sociales porque quieren generar ese miedo, esa desconfianza, y a veces los medios de comunicación por exceso pues crean este tipo de cosas, ¿no? Sí. Yo creo que cualquiera puede entender que si hay un ataque nuclear, como nos pille por el medio, va a dar lo mismo las pastillas de yodo, el betadine, la lejía y lo que sea. Porque como podemos comprender, vale muy bien, yo tengo la pastilla de yodo, pero luego ¿qué voy a comer? Si luego gracias a esa lluvia radioactiva no voy a comerme ni una puñetera lechuga, o sea, Yo, seamos conscientes que esto es mucho más serio que sobrevivir, sino que puede ser un cambio drástico y penosísimo de nuestra civilización, claro, ¿no? yo cuando vivía en Tarragona, em, ahí en el sur de Tarragona está Vandellós, que es una Claro. central nuclear Mm. de las pocas que hay en España. Y yo siempre he dicho lo mismo, si tiene que reventar, que me pille pasando por la autopista al lado, que al menos no Sí, sufres. sí, sí. ¿Qué? Exactamente. Tú dices qué y ya está, ya no sufres. Pero como Y me pille punto. Ya lejos, no hay más. es peor. Como te pille lejos Pues es sí, peor, porque te puedes quedar claro, tonto, por no decir claro. otras cosas. Así que, Desgraciadamente es que la realidad es esa y por tanto, hombre, yo creo que o deberíamos, ¿no? Exigir un poquito más de ya no te digo, es que ya no sé si diplomacia, pues sí, más diplomacia, más hablar, más intentar llegar a acuerdos, no solamente por el tema de un ataque nuclear, sino porque las guerras nunca son positivas ni buenas, no, nunca, nunca, no, y nunca no han sido. solucionan absolutamente nada. Es cierto que tenemos un sátrapa como Putin que la ha liado, está clarísimo, pero ante eso también tenemos el deber de poder sentarnos a hablar y intentar parar esta situación. Eh, Todos, es verdad hombre, que las amenazas cada vez son más contundentes. Hay que reconocer que Rusia está perdiendo lo que es el estallido bélico y el desarrollo bélico en la zona en Ucrania, que podrá hacer muchas fiestecitas por ahí anexionándose territorios, pero las cosas no están nada claras para ellos. Y, y como siempre, primero lo está sufriendo la población civil, que es lo más tremendo y terrible, que somos siempre los que estamos en medio, pero hasta con esa gente hay que saber concienciarse de que desgraciadamente a veces también toca conversar y llegar a algún acuerdo que sea positivo para el ámbito mundial, no Mira, solamente para Ucrania, no solamente para Rusia, sino para el mundo. Sara, Y mucho más cuando estamos hablando de Rusia, que nos guste o no, también, desgraciadamente, en manos de Putin está una potencia nuclear. Y las cosas son así, y es triste, pero es así. mira, ya no, ya me conformo no con que sea beneficioso para todo el mundo, con que no sea perjudicial para todo el mundo, Claro, ya me conformo. claro. O para nadie, o para la Eh, menor cantidad de posible de gente. es que es Perjudicial. verdad que hay pérdidas, a veces hay pérdidas que son positivas. Y yo creo que en este caso, desgraciadamente, conflictos bélicos tenemos por muchísimos sitios en el mundo, muchísimos. Y algunos que se alargan décadas y décadas y décadas.
Y el haber llegado a este punto es porque, en definitiva, hay una potencia detrás de todo esto, que es Rusia. Y quien está detrás de esa potencia, además de los rusos, pues es bueno, es su representante político y no nos va a gustar nunca. O sea, y mucho más desde las últimas palabras, donde casi no es por nada, pero a España siempre nos pasa igual. Cuando no tienen que nombrarnos, nos nombran. Y el señor Putin pues nombró a España junto a Francia, junto a Alemania, como los representantes de esta Europa que, bueno, que parece ser que tenemos a Satanás por en medio. O sea que, Una, entonces, todo esto es muy peligroso, pero hay que saber lidiar con todo eso. Yo posiblemente a lo mejor no sabría negociar, pero hay gente que se dedica a eso y si no, que vengan otros a negociar, es que me da igual. dos cosas. Una, cuando has dicho Satanás por en medio, me he acordado del presidente de Venezuela diciendo eso de todavía huele a azufre. Eh, me ha venido ese flash. Y después el otro es que no sé quién dijo eso, pero alguien dijo una retirada a tiempo es una victoria. Igual debería escuchar ese consejo por parte de Putin. Digo por parte de Ya Putin te lo digo porque que ahora sí. mismo parece que Putin es el que, digamos, está perdiendo Sí, y sí. bien o no lo ve o no lo quiere ver o le hacen ver otra cosa y le están engañando, que también podría ser. Pero bueno, Yo creo que ahí tiene que haber, bueno, como en todas estas un historias, al poco de final parece todo. que uno está metido en medio de una película, ¿no? Todos hemos visto alguna vez películas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, con grandes, bueno, grandes, terribles momentos de la historia de la humanidad. Y al final siempre hay un poco de todo eso que dices, Lorenzo. Está desde la persona que en ese momento coincide con ser el representante y además que en sus manos están las decisiones importantes, que deja mucho que desear, y luego todo lo que está a su alrededor, que yo comprendo que tampoco deben andar muy bien ni muy equilibrados para dar consejos, ¿no? Ya, Entonces, pues bueno, pues he ahí visto tenemos un conjuntito muy cookie, vaya. recientemente me he visto una serie que es muy curiosa, no sé si la has visto, que es en español es El hombre del castillo, The Man in the High Castle en inglés, que es una No, distopía, está sí, en Amazon Prime, creo. Es una distopía del final de la Segunda Guerra Mundial, pero la ganaron los alemanes y los japoneses. Y se repartieron América en dos. Y está en ese mundo. Después pasan otras cosas que no voy a desvelar para no hacer spoiler, pero pues es bastante curioso la claro. serie en sí. Si te gusta... Y además me he dado cuenta de pequeños detalles, yo no sé mucho de historia y tal, pero me he dado cuenta, por ejemplo, hace poco, descubrí que, por ejemplo, uno de los planes de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y tal, había un asesor que debía estar un poco majara, la verdad, de Alemania, que lo que quería hacer era poner unas presas gigantes en el Mediterráneo, drenar parte del Hostia, Mediterráneo y hacer unos buenos campos de cultivo para Alemania, ¿vale? Y eso es una historia cierta, lo estuve leyendo hace poco. Pues en la serie hacen referencia a estos pequeños detalles reales de la historia, que en algunos casos muchas veces no conocemos esos detalles porque ya ha pasado tiempo y bueno, esas cosas. La claro, ¿no? recomiendo. Y luego no tenemos un seguimiento fácil o sea, al final, en definitiva, la historia siempre nos la esquematizan, ¿no? Claro. Para un examen o simplemente porque tenemos que pasar una prueba, lo que sea, ¿no? Pero luego lo interesante es cuando tienes la opción, eso, de saber esos flecos que conforman ese esquema. Claro, Claro. te dan una idea Bueno, muchísimo mejor a ver, de lo que al hay. final de la serie es americana y ya sabemos cómo terminan todas las series americanas, ¿vale? Pero, Así, pero que tiene 4 temporadas y la verdad es claro. que causa curiosidad y sorprende pues ver cómo
pues en vez de ser Alemania la que se tuvo que partir en las varias potencias que ganaron, pues es América, que están los americanos bajo los mandatos de los diferentes gobiernos, y bueno, Sí, un sí. poquito todo eso. Y transcurre en teoría 20 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, pero que ganaron los alemanes y los japoneses. Es curiosa, Ya si ves, El hombre ya del ves. castillo Sí, sí. en español. Así que, bueno, ahí Apuntada la queda. recomendación. Sí, señor. Sí, Y señor. además, muy curioso Bueno, también pues ver cómo mezclan todo el tema de simbología nazi uf, con una de las imágenes que más te llama la atención es ver la bandera americana, pero que en vez de tener las estrellas, tiene la esvástica. O sea, ay, por Dios. está Sí, sí, todo, sí, sí. ves todo ambientado, la parte alemana como que están haciendo presión ahí, la parte japonesa también muy japonizada y tal, o sea, sí, sí. Y trata también en Ah, el fondo bueno. también pues algunos problemas, algunas disiditudes que tenían ideas tanto japoneses como alemanes de aquella entonces, Sí. de pues bueno, pues qué es lo que pasa con los jóvenes que han vivido solo en ese tipo de regímenes y tal. La verdad es que es muy curiosa la serie. Vamos a Pues los bulos. apuntada queda Bueno, la hoja. vamos al Claro que sí, contenido porque si claro no que nos sí. ponemos tú y yo aquí a hablar y no avanzamos, que está muy bien la serie y tal, pero bueno. Con la ciberseguridad primero, ¿no? Pues sí, vamos a ir a lo que son los contenidos que os hemos preparado para esta semana, para este día, para este jueves. Empezamos con esto, con la ciberseguridad, con ciertas informaciones que en este caso nos vienen desde la Oficina de Seguridad del Internauta, el OSI, o la OSI, mejor dicho. Y precisamente en estos días los verificadores que también pues intentan acercar contenido con referencia a la ciberseguridad, pues han hecho hincapié en ciertos software maliciosos que se esconden detrás de estos ataques de phishing que todas las semanas tenemos alguno. Y es este tipo de programas que se le conoce, posiblemente a lo mejor a algunos de quienes nos oyen, a lo mejor les suena, los keylogger, que son capaces de registrar o grabar todo lo que se teclea por parte de una persona, ¿no? Desde su ordenador, desde su móvil. Los keyloggers han ido sumando más funcionalidades, como la capacidad de controlar la cámara del dispositivo, realizar capturas de pantalla, obtener la información de portapapeles, grabar llamadas de voz o hasta controlar el micrófono de tu equipo. La información que recogen puede ser guardada en un archivo de texto para luego ser enviada al que nos ha hecho el ataque, ¿no? Al atacante. Por eso la OSI indica que existen programas de este tipo para usos legítimos, pero cuando son utilizados con fines maliciosos o sin consentimiento, son considerados los tipos de malware que también hemos comentado alguna vez por aquí. Y esto, la llave de entrada, nunca mejor dicho, de esos keyloggers, son muchas veces esos phishing que desgraciadamente podemos sufrir. Es decir, no solamente nos pueden estafar con un phishing, con un intento de phishing, sino que nos pueden hacer un agujerazo en nuestra seguridad con nuestros dispositivos. Y para eso, pues la OSI siempre recomienda, para protegerse, ¿no? En definitiva, de estos keyloggers, pues utilizar siempre, siempre, siempre un antivirus, algún gestor de contraseñas y lo que muchas veces también hemos comentado aquí, el doble factor de autentificación, para por lo menos evitar una entrada masiva o que puedan al final instalarse estos programas informáticos, ¿no? Y muy, muy importante, que yo sé que en eso, porque yo misma a veces rayo un poco, pues hombre, la seguridad. Ojo con cuando instalamos programas, que sean siempre de fuentes confiables, bloquear nuestro equipo cuando nos esté usando para evitar que alguien haga un intento instalando un keylogger. Así que tengamos en cuenta esas medidas que sí que están en nuestra mano a priori para no tener un problema así.
Así que hoy os traíamos esa información sobre lo que son los keyloggers y que desgraciadamente pues están ahí. Es verdad, como decía la OSI, que vamos a ver, no siempre este tipo de software son negativos, porque por ejemplo una red social como TikTok utiliza una especie de keylogger para su funcionamiento, para su app, pero en este caso, hombre, digamos que está controlado. Saben muy bien hasta dónde pueden llegar y la funcionalidad, y lo más importante, que no recojan más allá de la información que sería legal, ¿no? Pero ojo con ese tipo de cosas. En algunos casos a veces lo que usan también, esto me ha recordado a una tecnología que hay Sí. que sirve para ver en una página web, los diseñadores de la página web, las zonas calientes de la Sí. página web. Es decir, donde más hacen clic, donde más se posa el ratón y todo eso. Y eso Sí, sí, sirve sí, para sí, sí. valorar después, pues cómo diseñar o mejorar el diseño y funcionalidad de la página web. Cosa que Efectivamente. se ve que no hacen muchos, no página web, sino sobre todo empresas que se encargan de hacer cosas públicas, porque las cosas no pueden estar peor colocadas. Pero eso ya es otra cosa. Muy cierto, Lorenzo, muy cierto, muy Pero eso ya cierto. es otra cosa. No me voy a Todo un meter en eso. ejemplo de mal hacer, de verdad, Efectivamente, ¿eh? efectivamente. Y Pero bueno, bueno, sí, y como siempre, pues también desde Incibe os traemos algunos consejos. Esta vez os traigo un consejo en forma de vídeo, porque la verdad que se lo han currado, se lo han currado. Y en definitiva, pues nos van a hablar sobre los deepfake, que sabéis que hemos hablado muchas veces de ellos, los vídeos manipulados, que están tan de moda dentro de este mundo bulero, y nos explican un poco, pues, qué es eso, qué son los deepfakes, qué hacen, cómo permiten el intercambio de rostros en imágenes. Y bueno, y no es por nada, pero está bastante bien explicadito y además con una sonrisa que nunca viene mal. no, y Así más en que estos este es días. el consejo de hoy, ya te lo digo. Vamos a ver, ¿qué son los vídeos Incibe. manipulados? Cazando deepfake. Queridos amigos, hoy hemos logrado colarnos en la madriguera de un animalejo muy peligroso, el creador de deepfakes. Esta técnica permite manipular vídeos reales con herramientas de inteligencia artificial para conseguir que la persona que uno elija haga o diga cosas que no ha dicho ni hecho realmente. Hola, deepfake, uno de mis mayores archienemigos. ¿Nos concederías unas palabras en exclusiva para Explorador Incibe? Pero bueno, ¿por dónde has entrado? Esto es internet, siempre hay una puerta trasera por la que acceder. Bueno, ¿qué? ¿Preparando algún nuevo vídeo manipulado? ¿Podrías explicarnos un poco cómo funciona esto del deepfake? Esto es sencillísimo, hombre. Basta con tener material de vídeo de una persona y ya está. Con lo que sube cada uno a las redes sociales es más que suficiente. Ya verás, ya. Hola, soy el explorador Incibe y tengo algo que confesar. Me encanta sacarme mocos en el coche mientras espero que el semáforo se ponga en verde. Y esto es solo una primera versión, aún queda mucho trabajo, pero podría llegar a ser igual que tú. Pero hombre, ¿tú no te das cuenta del daño que puedes hacer con estas cosas? Que yo tengo una reputación que mantener. A mí ¿qué me cuentas? Yo soy un simple técnico. Yo hago lo que me encargan. Ya sé que hay mucho interés en desinformar a la población con fake news, y esta es una manera maravillosa. Luego también está quien quiere arruinarle la vida a algún famoso. Y el tema de la pasta. Con un vídeo llamativo y polémico generas mucho tráfico. Y eso para una web o para un perfil es material de primera. Es mucho dinero. Ya te digo que con material de vídeo suficiente puedo poner a cualquiera a hacer cualquier cosa. O sea, que con la técnica del deepfake puedes hacer un vídeo de un futbolista de fiesta o de una cantante famosa robando en una tienda, y si encima tienes un buen imitador de su voz, podría parecer que lo que tú has dicho lo haya dicho él realmente o ella. No hace falta ni eso. Basta con editar las palabras reales del personaje y ya está.
Yo, por ejemplo, cojo 3 o 4 discursos de un político, selecciono las palabras que me interesan y creo un discurso totalmente falso. La gente lo percibe como algo realista. Reconocen su voz, piensan que es real, cuando es todo totalmente inventado. Pero hombre, con el deepfake se podrían hacer cosas legales y muy guapas. Trabajando en el cine, por ejemplo, una publicidad. Mira el anuncio de Lola Flores, lo bien que quedó. Sí, eso sería mi sueño. Pues venga, ya estás dejando de ciberdelinquir y te pones a estudiar ahora mismo para ganarte la vida honradamente, ¿eh? Venga, prometido. ¿Gusta que pienses así? Claro que sí, venga. Vamos a hacer de ti un hombre de provecho. Pues ahí estaba, bien interesante. Tenía acento como del norte, ¿no? Deepfake. Sí, es lo primero que pensé, digo, ay, este es de la Piña, caray. Sí, sí. Pero a mí bueno, me ha ahora sí va a sonado ser por ahí. un hombre de provecho. Pero como podéis ver, efectivamente, como muchas veces ya hemos denunciado aquí también diferentes casos de deepfake, están muy de moda. No es por nada, pero es algo que desgraciadamente se hace en muchísimas ocasiones, no tanto con la imagen, pero sí con los discursos, con las palabras, se manipulan, se cortan, se quitan de contexto. Y bueno, en definitiva, pues es la tecnología que tiene una parte maravillosa y positiva, como bien decía, o como podemos ver algún actor que desgraciadamente está enfermo y gracias a ese deepfake podemos verlo en acción, o con lo de Lola Flores como anuncio. Sí, pues sí, esas cosas son muy interesantes, pero desgraciadamente esta metodología pues también ayuda a la creación de bulos y desinformación, evidentemente. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a tener Es que así. estar con 1000 ojos. Es así, porque además, como siempre, detrás de todo esto siempre hay o intereses específicos o mucho dinero, evidentemente. Eso es así. Hombre, si el dinero es para mí, podemos hablar. Si es para Ahí otro, ya es. veremos. Vamos a la ciberdelincuencia, hablando de dinero. Pues digo, esta vez le ha tocado a un establecimiento como Leroy Merlin el premio al timo, así de claro. Se ha hecho viral, es un mensaje que se ha movido por redes sociales, hasta se ha movido bastante por WhatsApp, que es, pues eso, como podéis ver, pues eso, que el número de premios a ganar es limitado, date prisa, confirma ahora en este link, te va a llevar 1 minuto y vas a recibir un fantástico premio. ¿Qué ocurre? Nos han elegido, porque tenemos tanta suerte que nos han elegido para participar en este programa de fidelización de esta empresa. Y Qué guay. ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final tiene todas las trazas de que es un intento de phishing. El objetivo es hacerse nuevamente, como bien sabemos, con nuestros datos, que nos suscriban a un servicio de pago, que te cobrarán 43 euros cada 14 días, porque, eso sí, te ha tocado el premio, pero los gastos de envío los vas a pagar tú. Es Que no una vas a tontería, querer, son 2 euros, no vas a quererlo todo. pero claro, O sea, claro, o el premio o los gastos de envío. Las dos cosas no te así regalan. es. Que yo casi prefiero Entonces, pagar el premio. el premio, sí, ya te lo digo. Porque aquí lo que han hecho, como bien ha explicado Maldito Timo, acordaros que es ese nuevo servicio de maldita.es, donde lo hemos recogido en esta ocasión. Al clicar en el botón de confirmación, nos lleva a una página externa con una URL que no tiene nada que ver con el Leroy Merlin, es wallstreettop.live. Y ya estamos dentro maravillosamente y nos hacen unas preguntitas rápidas para que todo vaya bien, ¿no? Y como le hemos ayudado con esas preguntitas, bueno, pues nada, pues que ya podemos reclamar ese premio de fidelización con este establecimiento,
y nada, pues damos nuestros datos tan buenamente y bueno, pues eso, a continuación formas parte de la suscripción de 43 euros cada 14 días que se cargan automáticamente en esa tarjeta de crédito al que le has dado los datos. Leroy Merlin también ha hecho un comunicado en sus cuentas de Twitter y en redes sociales en general, que no está realizando ninguna comunicación de este tipo, ni a través de email, ni en otros canales, y que es totalmente ajeno, evidentemente, a su empresa. Y que, pues, hombre, que la gente, pues que si puede ser, que evite esto. Ya sabéis, es el phishing de esta semana. Todas las semanas tenemos algún ejemplo de esto. Así que Vaya. cuidadito con estas cosas que las carga el diablo, nunca mejor dicho. Pues de ciberdelincuencia toca momento para la transparencia. La transparencia, efectivamente. Empezamos con Cibio, con nuestro colaborador, donde nos recoge las cosas más importantes que van saliendo en el Boletín Oficial del Estado, en los diferentes boletines provinciales de las comunidades autónomas, para saber, en definitiva, qué se está gestionando, en verdad, ¿no? Aparte del dime y direte que nos protagonizan todos los días nuestros representantes políticos, bueno, pues saber, en verdad, cómo se está gestionando nuestro país. Y eso, uno de los elementos a tener siempre en cuenta es eso, el Boletín Oficial del Estado. Y en esta semana se ha recogido, llevamos ya varias semanas hablando de este tipo de cosas, pero es interesante porque se ha recogido un decreto que pone en marcha los incentivos al empleo para los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Esta medida, que pretende que un objetivo, que la percepción de la ayuda no desincentive, ¿no?, la participación en el mercado laboral, y estaba prevista que estuviera aprobada cuando se aprobó esta renta mínima ya en junio de 2020, pero se ha podido desarrollar en este momento. La medida consiste en que las personas o cualquier miembro de la unidad de convivencia que empieza a trabajar o no tengan más ingresos por su trabajo, por ejemplo, porque consiguen aumentar su jornada laboral, no se le descuente esa mejora en la ayuda en algunos casos. La clave es que no cobren lo mismo a final de mes si consiguen algo de trabajo que si no lo consiguen. Es decir, que no sea una penalización. Por tanto, es que ese ingreso mínimo vital se pueda mantener, eso sí, con un límite, evidentemente, pero que si consigue trabajo, pues hombre, que sea una mejora en su calidad económica y vital. Sí que es verdad que de esta manera lo que van a hacer es que esos incrementos por ingresos por trabajo, ya sea por autónomo, por cuenta ajena o por prestaciones del trabajo exentas de IRPF, como por ejemplo las ayudas de nacimiento, cuidado de menores o el pago único del desempleo, que para emprender, por ejemplo, un nuevo negocio, pues hombre, que no se vean penalizados y puedan perder parte de esa cantidad de ingreso mínimo vital que tiene derecho a recibirla. Es cierto que ese tipo de ingresos nunca puede superar el 60% de la ayuda que se le está prestando, pero que hasta ese límite, pues que puedan ver, pues hombre, mejorada su situación económica. Es un elemento que sigue dando, como bien explica Cibio, hombre, una base mínima para personas que en este momento pueden estar con dificultades, pero que tampoco les impida poder conseguir, aunque sea un pequeño trabajo, con el miedo de que puedan perder ese ingreso mínimo vital. Así que es una de las situaciones y de las cosas que se han aprobado en esta semana, o mejor dicho, no es que se hayan aprobado, sino que ya están en marcha porque ya han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Perfecto. Y ahora toca datos. Pues sí, nos vamos porque además, en definitiva, como los datos son lo que al final nos quedamos, es un servicio muy interesante que en este caso nos viene desde Europa Press Data, donde nos recogen diariamente. Yo os aconsejo, si os gusta investigar un poco
y comparativas, tanto que se lleva hoy por hoy, comparamos con todo lo que nos pasa, con lo que ha pasado, pues es un buen servicio que hay una parte evidentemente que es de pago, pero luego hay otra parte que es libre y nos traen todas las semanas y todo, o sea, la verdad que un montón de información. En este caso, como sabéis, se han aprobado los presupuestos por parte del gobierno, han presentado los presupuestos, ahora tienen que ponerse de acuerdo con todo el Congreso para ver si salen adelante o no. Y a partir de esa noticia, sabéis que hubo ahí un rifirrafe entre los dos miembros de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, por el tema del aumento en el presupuesto de defensa. Y la verdad que han hecho un trabajo y ofrecen un trabajo buenísimo, Europa Press Data, porque nos ponen en contexto. ¿Por qué? Porque en definitiva nos explica por qué este tipo de medidas en el incremento en el presupuesto en defensa. Hay que recordar que 9 países miembros de la OTAN han alcanzado el objetivo de inversión del 2% en defensa, que es a lo que se llegó al acuerdo en la Cumbre de Gales allá en el 2014. Y otros 19 han establecido planes claros para alcanzar esta cifra del 2% en 2024, algo que además de alguna manera ha venido motivado por la amenaza que supone para Occidente, como ya sabéis, la invasión rusa de Ucrania. Claro, entre esos países que no han llegado al 2% de inversión que ya se había acordado desde 2014, pues ya os podéis imaginar que estaba España. Y por eso ese intento de hasta 2024 intentar llegar a ese 2%. En las tablas podéis ver que España está en el 1,01%, o sea, aún le falta un poquito. La verdad que está en la cola. Luxemburgo es el que menos ha llegado, con un 0,58%, y Bélgica con 1,18%. Es decir, que tenemos ahí aún un problema interesante en cuanto a equilibrar fuerzas e inversión por parte de los países de la OTAN. Grecia es el país de la Alianza Atlántica que más gasta en defensa en relación a su PIB, superando hasta Estados Unidos desde 2021. Y luego Polonia, Lituania, Estonia, Croacia y Eslovaquia son los únicos, junto con Reino Unido, son los únicos que superan el objetivo del 2%. Y luego, pues, hombre, hay que decir que España incrementó ese 0,81% de su gasto en defensa en los últimos años. Los mayores aumentos, aún así, los han seguido haciendo Albania, Luxemburgo y Macedonia, con más de un 25%. Y otros países, en cambio, por ejemplo, como Alemania o Italia o Turquía o Noruega o Portugal, la propia Portugal, han reducido, según vemos en las tablas, ese tipo de gasto. El gasto de España se encontró por encima del 2% a finales de los años 80 y posteriormente se fue reduciendo hasta llegar al mínimo histórico del 0,8% en 2016. Volvió a superar en 2020 el 1%, un umbral que ya no ha cambiado, a lo mejor alguna décima, hasta el día de hoy. Así que hay que decir que Portugal, Italia, España son los países en el gasto militar que se dedica a personal, es la mayoría, representa el 55% de su total. O sea, en verdad, nuestro gasto militar está más en lo que son las tropas y el personal militar que en otro tipo de equipamientos, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, Luxemburgo, Hungría y Grecia destinan la mayor parte a equipamiento, que alcanza la mitad del gasto, ¿no? Ojalá eso, algún día realmente el gasto pudiera ser cero de todos los países, querría decir que no sería necesario, pero lamentablemente no es eso así. sería interesantísimo. Pero la realidad, desgraciadamente, pues la tenemos ahí, ¿no? Y en cuanto a más números que también nos ofrece Europa Press Data, España es el 8º país con más personal militar, o sea que estamos ahí por en medio, con más de 100.000 militares, y Estados Unidos es el que dispone de la mayor plantilla, con 1,3 millones de personas. Le sigue Turquía, con más de 440.000, Francia con más de 200.000 y Alemania más de 180.000. O sea que ahí andamos
Y, hombre, son compromisos pues que nos guste o no, pues los tenemos ahí. Ojalá, como tú bien dices, pudiéramos decir no a todo este tipo de organizaciones, a todo este tipo de gasto, pero desgraciadamente la realidad al final nos deja con, con, con la necesidad de una defensa bueno, que está ahí, desgraciadamente. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo, depende del tamaño del país. Claro, o sea, si Claro, aquí en España, si hubiera tantos militares en España como en América, seríamos todos militares. ya te lo Por, digo. por el tamaño del país. Es O sea, una proporción bestial, ¿eh? O sea, que claro, por no. eso. O sea, hay Pero que tener en bueno, cuenta también el es- tamaño de cada país, que no es lo mismo. Además, también de la historia bélica o no de cada país. Si eso, claro, ahí es. también eso se nota. Hombre, vamos a ver, además hay que tener en cuenta, yo lo sé porque además ha estado en medios de, ya sabéis que ha sido una de las noticias de la semana, ese acuerdo por el que se tiene una propuesta de presupuesto para el año que viene y que, bueno, pues hay su rifirrafe por ese incremento en la partida presupuestaria. Sí que es verdad que lo que sí que han respetado entre los dos partidos que conforman el gobierno en la actualidad es que sabéis que ese incremento de gasto en lo militar estaba fuera de lo que es el techo de gasto presupuestario, que es lo primero que se aprueba antes de cualquier presupuesto, es decir, cuánto nos vamos a gastar. ¿Para qué? Pues para que esa cantidad de dinero que va a repercutir en el ámbito militar y en la defensa militar, que no condicione otras partidas más sociales como pueden existir en el presupuesto y tan necesarias en este momento, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí han quedado un poquito en tablas. Veremos, de todas formas, veremos a ver ahora cómo acuerdan la aprobación de los presupuestos en el Congreso, que seguro que nos va a dar muchos fake durante las próximas semanas. Estoy convencida, vaya. Segurísimo. Y ahora, momento para la desinformación y los bulos. Empezamos con un bulo del Boletín Oficial del Estado. Sí, porque además nos lo trae maldito bulo. Ha estado circulando una captura de ese boletín que hablamos todas las semanas, con un contenido en el que aseguran que el gobierno habría quitado la religión cristiana y habría puesto la islámica. Así, porque sí, por decreto ley. Ya decía yo Claro, que veía raras las monjitas del colegio de aquí al lado. No sé, las vi raras. pues ya vemos, claro, estarían agobiadísimas de decir, uy. Bueno, se difunde una publicación de unos currículums de la enseñanza de religión islámica en colegios e institutos que recogen las materias que se van a impartir en estas enseñanzas. Eso es lo que recoge esa resolución publicada en el BOE. Claro, en ningún momento se puede ver en el BOE que se haya eliminado la religión católica, sino que está hablando de esa posibilidad que tienen los niños y niñas de secundaria de poder elegir la religión católica como opción dentro de la enseñanza de la religión, tanto digo en secundaria y en primaria. Es decir, no tiene ninguna verdad. Se ha cogido una captura, se descontextualiza y nos dicen que es que han cambiado, esto ha salido en el BOE porque han cambiado la religión católica por la musulmana. Hay que decir que en el último anuario estadístico publicado por el Ministerio de Educación, el 0,55% del alumnado de educación primaria eligió religión islámica como opción. Esto además se reduce mucho más en educación secundaria, que llega al 0,02% y se queda en un 0% en el nivel de bachillerato. O sea que, en fin, no Que está un sé, tanto poco lejos de lo alarmismo. que... Ahí está, un poco Claro, lejos ese hay que alarmismo, decir me que la parece. enseñanza católica, a diferencia, mantiene un 61% más o menos del alumnado en primaria, un 57,7% en secundaria y en bachillerato se mantiene sobre el 36, 36,5% del alumnado que al final quiere cursar la asignatura de religión en bachillerato. Con lo cual, en fin, unas ganas Y, de liarla y nada más. sí, y que muchos ya lo hacen por tradición más que por otra cosa.
por lo que se Claro, ve, o sea, tampoco claro. hace falta mucho. Vamos a ver qué pasa con la ministra para la transición ecológica. Pues sí, con Teresa Rivera, que bueno, han subido una imagen donde, bueno, se supone, como podéis ver ahí en la imagen, que es un Twitter del periódico El Mundo, del diario El Mundo, y lo titulan que la ministra para la Transición Ecológica pues declara que alumbrarse en invierno con velas es el precio a pagar para salvar la democracia. Tiene lo suyo, la frasecita tiene lo suyo. ¿Qué ocurre? Bueno, en primer lugar, si nos fijamos en el handle de Twitter, se puede ver que no es de la cuenta oficial del Mundo, es decir, han suplantado, en este caso, la cuenta oficial de este diario, porque se llama Bravio Hispano, o sea, nada que ver con el mundo.es. Además, en O este sea caso no que, está verificado. El mundo tiene la cuenta verificada, sí, creo. efectivamente, ¿qué es lo primero? A lo mejor en lo que podemos mirar. Si luego miramos el handle, pues vemos que evidentemente pues que Bravio Hispano no tiene nada que ver. Y luego, pues hombre, en esa búsqueda que se hace por parte, en este caso de maldita.es, sobre estas declaraciones, pues es un contenido que se ha difundido y en cambio no lo podemos encontrar en ningún tipo de declaración realizada por Teresa Rivera. Aún así, hay que reconocer que hay que tener ganas de creerse algo así, o sea, porque yo sé que los políticos están de verdad muy desmelenados, seguro, pero hombre, llegar a decir que alumbrarse con velas este invierno es lo que tenemos que pagar por la democracia, como que va a ser que no, o sea, no, aunque Puede bueno, no lo sé, alumbrarse pero en este con velas caso, puede desde ser luego muy no. romántico, Sara, muy romántico Sí, puede mucho, ser. mucho. Pero también es un poco peligroso. No las acerque mucho a las cortinas ni a las cosas que se Efectivamente, puedan quemar vayamos con porque sí. un poquito de cuidado por si acaso, Mm. ciertamente. Pues nos vamos con el siguiente, en este caso nos viene de, bueno, este era lo mismo que nos lo explicaba con esas dos imágenes y este sí que es de F Verifica. Ahí Se ha está. movido en Twitter, en Facebook, en Telegram y están difundiendo, es un pequeño vídeo de 7 segundos de duración donde muestra un lanzamisiles antiaéreo depositado en el suelo a los pies de una persona vestida con botas y pantalones militares. Bueno, en la grabación se escucha a varias personas hablando y una voz masculina dice en alemán: deja tu móvil, no tienes que grabar algo así. Bueno, la secuencia se comparte junto a un mensaje que asegura que la policía de Bremen ha detenido a ucranianos que intentaban vender en el mercado negro armas que el bloque occidental había enviado a Kiev para la contraofensiva de Kharkov. Y añade, ¿cuándo serán usadas contra Europa? Bueno, es un mensaje donde además se dice que esta arma, ¿no? Es un modelo lanzamisiles norteamericano y lo peor de todo es que se ha hecho viral porque se han movido por varios portales rusos que se han hecho eco de estas afirmaciones, de este vídeo, a modo de prueba de que, bueno, pues que al final esto tiene que ver con una supuesta nota del Ministerio de Defensa de Ucrania en la que se asegura que 2 misiles Stinger habían sido descubiertos por la policía de Bremen en un buque flotado por ucranianos rumbo a Turquía. Bueno, pues hay que decir que en este caso F Verifica ha verificado que, primero, que el vídeo está manipulado, el vídeo es, en verdad, lo han encontrado con una búsqueda inversa desde YouTube y se encuentran que lo hacen con una palabra clave y comprueban que el vídeo y el audio pertenecen a un vídeo publicado en esa plataforma el 13 de enero de 2002 y que fue grabado en la ciudad alemana de Greiz, pero que no tiene que ver con nada, ni con misiles, ni con ucranianos, ni nada por el estilo, sino que es la policía alemana está arrestando a varias personas en la calle mientras otra gente trata de evitar que los viandantes graben la escena. Nada más, es el fragmento del audio que se ha incorporado a estas imágenes, ¿no?
y que no tienen evidentemente nada que ver ni con la ciudad de Bremen ni con ucranianos. También es verdad, haciendo una búsqueda de palabras clave por Google, en el archivo de noticias arroja información sobre algún hecho descrito por estos mensajes que se han movido en redes sociales. En cuanto a las imágenes, no se ha podido corroborar de forma independiente dónde y en qué contexto se produjo la grabación, pero sí se ha comprobado, en contra de lo que afirma la publicación engañosa, que el buque mercante Floriana, en el que supuestamente se hallaron esas armas, navegaba bajo bandera maltesa y no ucraniana, según los propios datos de información abierta sobre los buques, que es el tráfico marítimo, en definitiva. Y luego el documento que se ha difundido para darle fuerza sobre el ministro de Defensa de Ucrania, que se dirige a su compatriota homólogo en el exterior para informar de las armas incautadas, no es real y se trata también de otro montaje. Hay que decir que los documentos gubernamentales ucranianos, almacenados en línea, cuentan con un código QR, eso pasa en todos los gobiernos, crea automáticamente una referencia y en esa referencia podemos ver que no se corresponde, según lo que ponen ellos en el bulo, no se corresponde con ningún documento del Ministerio de Defensa de Ucrania. Así que, en resumen, la policía de Bremen, las autoridades aduaneras alemanas han desmentido la detención de varios ciudadanos ucranianos para traficar con armas occidentales en el mercado negro, y el vídeo como el documento con los que se pretende demostrar estos hechos están manipulados. Así que en la guerra también en redes sociales sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues también tenemos esta semana uno más. Me imagino que durante esta semana, con todo lo que está ocurriendo, pues tendremos posiblemente bastante descontextualización de un montón de noticias, ¿cierto? Efectivamente. La semana que viene tendremos noticias de universitarios y cosas así. Vamos a la siguiente. Sí. Madre mía. Nos vamos con Verifica Radio Televisión Española. Bueno, en redes sociales también, como no, pues se ha movido un mensaje que asegura que Países Bajos ha prohibido el consumo de carne. Ya tuvimos nosotros lo nuestro aquí, pues ahora le toca a Países Bajos. Bueno, pues en verdad, según lo que estructura el propio mensaje, que un poco lo dicen que es en la ciudad de Haarlem, que han prohibido el consumo de este alimento. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en esa localidad lo que sí que su ayuntamiento ha prohibido es la publicidad de carne en espacios públicos a partir de 2024. Las autoridades sanitarias justifican su decisión, como ya os podéis imaginar, por el impacto de la ganadería intensiva en el cambio climático, y además viene desde una moción presentada en ese municipio, en esa corporación, en 2021, que ahora, pues a partir del 2024, pues se va a poner en marcha y, por tanto, van a prohibir la publicidad, los anuncios de carne en el espacio público. O sea, nada que ver con las prohibiciones sobre el consumo de carne. Luego ya cada uno que consuma lo que quiera. Pero bueno, como pasa con el tabaco y estas cosas, bueno, pues se toman este tipo de medidas y son tan respetables como las otras. Pero lo dicho, no han prohibido en Países Bajos el consumo de carne. Y el último bulo de la noche. Nos vamos con la verificación también realizada por Verifica Radio Televisión Española, porque se ha movido, especialmente en Twitter, que es el más politiquero, la red social más politiquera, por decirlo de alguna manera, donde se relaciona el fallecimiento de Jakir Larramendi, uno de los fundadores del grupo terrorista ETA, con una fotografía en la que aparecen rostros conocidos de los fundadores de Podemos. ¿Cómo no? O sea, ya sabéis que una cosa siempre viene aparejada con la otra. ¿Qué ocurre? Que esa fotografía y ese mensaje con ese contenido es absolutamente falso. Larramendi no es ninguno de los 4 que están en la fotografía. Hay que decir además que, bueno, este tipo de cosas que en 4 días pues tuvo más de 1.300 retweets y más de 4.500 me gusta, o sea que
en fin, se hizo un poquito viral. Todo viene por eso, por la muerte de Iñaki Larramendi, el último de los fundadores de ETA que seguía vivo. Comparten con esa foto, según ellos dicen, con 3 miembros originarios, ¿no?, de los orígenes de Podemos, y bueno, evidentemente pues los quieren vincular con el mundo terrorista. La verdad que Verificar Radio Televisión Española da muchos datos, es muy interesante porque se va al origen de la fotografía, que fue publicada en el periódico El Mundo en febrero de 2019. Es cierto que la persona sí que están, en este caso, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, pero no es Larramendi el cuarto, es Israel Arconada, más conocido como Catu Arconada, no es Larramendi. Y en este caso, además, Arconada, hombre, él es marxista, independentista, etcétera, pero nunca ha formado parte del grupo terrorista ETA. Él lo único que alguna vez se le ha vinculado con el grupo I en aquellas de la lucha contra ETA, bueno, pues él estuvo vinculado, aunque él lo niega, dentro de los grupos I que apoyaban a ETA. Nunca fue militante de ETA y sí que es verdad, digan unos que sí, otros que no, que lo que es a nivel judicial, Arconada nunca ha formado parte de ninguna actividad judicial en contra de él por acciones terroristas, y sí que estuvo en concreto en un juicio, pero como testigo en su momento. Hay que decir de todas formas, aún así, los que querían vincular a Iñaki Larramendi con los precursores de Podemos, sí que es cierto que ese sí, Iñaki Larramendi, fue uno de los fundadores de ETA en 1958 y que abandonó la organización terrorista a mediados de los años 60. O sea que, en fin, cada cosa en su sitio, ¿no? Luego ya cada uno puede pensar lo que quiera, pero no es necesario vincular con bulos y con desinformaciones la ideología de nadie, ¿no? Además, ya tenemos suficiente mierda encima como para meter cosas de los años 60, por Dios. Si es que, madre mía. Vámonos al fact-checking y empezamos con Teresa Rivera, del PSOE. Pues sí, empezamos con ella porque, vamos a ver, en verdad ella no es la protagonista de las palabras que se han chequeado, pero sí que es cierto que a partir del discurso que hizo Teresa Rivera como ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en esta semana, en el Congreso de los Diputados, el PSOE recopiló en Twitter parte de ese discurso en donde Rivera hacía referencia a la diferencia del importe correspondiente a la energía en las facturas con otros países. Y como precisa el Ministerio, indicaba que los precios de la energía en el mercado mayorista en España están a un 35% por debajo de lo que pagan los franceses en este momento, a un 40% por debajo de lo que pagan los italianos y a un 25% por debajo de lo que pagan los alemanes. Sin embargo, en este caso, el community manager del Partido Socialista aseguraba en el tuit que esos datos se refieren a la cuantía que los ciudadanos están pagando en sus recibos. Mal. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo el precio mayorista que lo que a nosotros nos llega luego al final en la factura. Yo creo que de tanto que nos hablan de la luz, de la factura y de todo, ya lo deberíamos tener un poquito claro. Y claro, sí que es cierto que ese precio mayorista está por debajo de esos tantos por ciento que sí que dijo la ministra. Es cierto, por debajo de Francia, Alemania e Italia. Pero no ocurre lo mismo en el importe final de la factura de la luz, que se ve influenciado por otros factores que sabemos ya todos que es así, desde
vamos a quitar casi los impuestos porque los han bajado, pero hay otros elementos en el consumo, que es lo que nosotros pagamos, que no tiene nada que ver con esas diferencias. Todo lo contrario, el índice de precios para el consumidor de la electricidad en España es mayor que en Francia, casi un 46% superior. ¿Por qué? Porque Francia, además, hay que recordar que lo que es el Estado francés tiene el 84% de su eléctrica más importante y, por tanto, puede mejorar evidentemente esos márgenes. Alemania tiene un 44% más alto, y Italia es la única que se salva de lo que ha puesto el tuit en la cuenta del Partido Socialista. Sí que es verdad que ha registrado precios un 28,6% mayores que los de España durante este último mes. Lo dicho, gracias a la excepción ibérica, es cierto que en España se ha bajado el coste de la electricidad en cuanto al precio mayorista a unos niveles bastante importantes respecto al resto de países europeos, en concreto con estos tres, pues con una diferencia importante, pero no tiene nada que ver eso si sigue esa diferencia con lo que es el precio final en la factura. En este caso, Neutral se puso en contacto con el Partido Socialista para preguntarle sobre las fuentes de esos datos que ponen ahí. Y claro, le indicaron que los datos son del Ministerio de Transición Ecológica, pero bueno, le puntualizaron que, claro, los datos son respecto al precio mayorista, pero bueno, están a la espera de que le envíen la fuente concreta, que todavía Neutral pues todavía no ha recibido, ¿eh? Con lo cual me imagino que se lo estarán pensando. Bueno, es una chorrada porque es tan fácil como decir, pues nos hemos columpiado un poquito, ¿no? Y bueno, vamos a ver, por el bien del community manager de la cuenta del PSOE en Twitter, se lo vamos a dejar esta vez por engañoso, porque sí que es verdad que recoge los datos que da la ministra en este caso, pero luego, hombre, el resumen pues ha patinado porque la ministra sí que es verdad que siempre se refirió en concreto al precio mayorista de la electricidad en España, pero no es cierto que los ciudadanos están pagando en sus recibos un 35 menos, un 40 menos, un 25 menos, como se puso en el tuit del Partido Socialista. Lo dejamos como engañoso. La siguiente, suspenso. Isabel Díaz Ayuso, señor. Partido Popular. Es ya casi una fija, yo de verdad, yo lo siento en el alma, sí. Pero claro, sí. Los yo también creo que es porque... Los que más hablan es lo que hay. Es lo que iba a decir, cuanto más, como habla mucho, le gusta mucho hablar, se ve, pues cuanto más habla, más posibilidades de meter la pata tienes. Efectivamente, nos gustaría que alguna vez le demos un verdadero, pero bueno, en fin. En esta ocasión, en los debates en la Comunidad Autónoma de Madrid, pues se estaba hablando de bajadas y subidas de impuestos, y la presidenta de la Comunidad de Madrid defendió la política fiscal de la región madrileña, que lleva años, como bien dice todos los días, reduciendo los tributos. Además, insistió en que bajar impuestos no supone invertir menos en servicios públicos, y no se le ocurrió otra cosa que decir que los resultados están ahí, con la tasa de abandono escolar más baja del país. Eso fue lo que dijo la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos vamos a los datos, según el Instituto Nacional de Estadística, sobre el INE, la Comunidad de Madrid no es la región con la tasa de abandono escolar más baja de España, sino que ha sido la quinta en 2021, que son los datos que tenemos en este momento disponibles. Está por detrás de País Vasco, de Cantabria, de Galicia y de Navarra. Por si acaso, Neutral se fue a más datos. En 2020, pues tampoco ocupó el primer lugar. En verdad, se fueron a los datos hasta 2002, que es el primer año que hay registros, y en verdad Madrid nunca ha sido la comunidad con la tasa de abandono escolar más baja de España. La única vez que estuvo
un poquito cerca, se quedó en el segundo lugar, fue en 2021, donde fue la segunda por detrás del País Vasco. O sea que, en fin, las cosas como son. Ayuso, no es verdad. La Comunidad Autónoma de Madrid no es la que tiene una tasa de abandono escolar más bajo. A mí me encantaría por lo bueno de los madrileños, pero no es cierto, no es verdad y por tanto es falso. Aparte hay que tener en cuenta que en Madrid puede hay seguir mucha bajando población. impuestos. Las cosas son así. Vamos al siguiente. Pues En sí, nos este vamos. caso, Y además, últimamente los representantes de Vox están muy parlanchines. Las cosas son así, ¿eh? Yo hombre, noto se acercan elecciones y tienen que Sí, darse a sí, sí, conocer. sí, yo creo que ya empieza a haber nerviosismo, sí, sí, cierto. Pues en este caso es el diputado de Vox, José María Figaredo, que habló sobre la subida de precios en la factura de la luz de los ciudadanos en la última sesión de control, en esta no, en la anterior, y criticó las medidas del gobierno, como es normal, asegurando que limita el consumo de la electricidad y el gas. En concreto dijo: las conclusiones de todo esto son evidentes. Una factura de la luz desbordada y las únicas soluciones que proponen para ello son absurdas. 1. Cartillas de racionamiento. No se había visto desde la posguerra. Ustedes limitan el consumo horario de la electricidad y del gas. Eso es lo que Dixit Figaredo dijo, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, vamos a ver. No existen cartillas de racionamiento en España, a Dios gracias, ¿eh? Eso en primer lugar. Existirán otras cosas, pero las cartillas de Bueno, racionamiento de aquellos tiempos de no racionamiento existen. y ya casi no existen las cartillas bancarias Cartillas. Eso. en general, Ya, pero bueno. lo tenemos ahí crudo, ahí ya mal, mal. Pero ¿qué ocurre? Que tampoco es verdad que eso hace un par de semanas, lo estuvimos hablando aquí, por el tema de transparencia, el gobierno no ha limitado el consumo de electricidad y gas a los ciudadanos. Si nos vamos al Real Decreto Ley, acordaros de las medidas para ahorrar energía, que se aprobó en agosto, solamente plantea que edificios públicos y escaparates reduzcan su consumo de energía a partir de ciertas horas y en un tiempo limitado, pero no se aplica en los hogares, ni afecta al consumo de gas. En este caso, como siempre, ya sabéis que Neutral, de todas formas, se pone siempre en contacto con los gabinetes de prensa de los representantes políticos y en este caso se puso también en contacto con el gabinete de prensa de Vox por estas declaraciones de Figaredo, pero bueno, pues no, tampoco han obtenido respuesta. La verdad que no, Están le ocupados. responden las cosas. Sí, sí. Entonces, yo lo siento en el alma, pero considerando la afirmación como la ha dicho Figaredo, pues hombre, no es cierto. Hay límites en algunas instalaciones públicas en cuanto al uso de electricidad, que tampoco tiene nada que ver con el gas, pero no afecta a los hogares y se aplica solo a determinadas horas. No tenemos cartilla de racionamiento. Y también acordaros que lo hablamos la semana pasada, se ha regulado un sistema de compensación para industrias electrointensivas, que era otro bulo que traíamos la semana pasada, pero no tiene nada que ver tampoco con los hogares. Así que lo siento, pero es falso. Vaya. Pues ha llegado el momento de la reflexión, Sí, hermanos. y nos vamos con un estupendo corto de la escuela ESMA, en este caso de la Escuela de Oficios Artísticos. Eh, y bueno, es una historia muy tierna que viene desde, pues bueno, pues de ese mundo de la adolescencia y de la juventud que no nos gusta nada, ¿no? Nada de lo que nos rodea. Y entonces emprende un viaje en busca de sí misma, de Saré y su lugar en el mundo. Pero bueno, en ese viaje conoce a una persona muy interesante que se llama Suta y veremos lo que pasa. Yo creo que nos va a gustar. Vamos a verlo.
Come on. It's your turn now. You don't get it. You don't. This is important to us. Not us. You. Aha, this one. What? Wait! So, what are you doing around here? Just walking. Ah, yes. Perfect weather for that indeed. You could help me with those for a bit. Thank you for the tea, but I'll leave you to it. A boat for a bun? That is pretty. Thank you. Every year they come back home. Loved ones whom have passed on. The ones we miss so dearly. Their gift to us is these plants. Their visit is brief. Just long enough to remind us that we are forever bonded as family. Do you ever resent them for leaving? Not that they had a choice, but, you know. I did at first, yes. Then I realized I am never really alone.
Atari. Pues me ha encantado, además, ese tipo de que parecía una acuarela que tomaba vida, em, increíble, Muy bonito, muy bonito. La verdad muy que bonito, es sí. un trabajo realizado por Manon, Dei Zhan y Xin Yu. Ya os decía, de animaciones en 3D de la escuela ESMA, la Escuela de Oficios Artísticos, y la verdad que es precioso. Y bueno, y el mensaje pues es también muy bonito, ¿no? Está bien, ¿no? Cuando buscamos muchas cosas en nuestro mundo y a veces vale la pena sentarse de vez en cuando y ver todo lo que tenemos atrás, las tradiciones, que nos enseñan muchas cosas, que los problemas que vivimos hoy, nuestros antepasados también lo vivieron, ¿no? Entonces, pues bueno, es una manera de reflexionar. Pues sí. Y llega el momento de despedirnos. Como siempre, Pues sí. muchas gracias, Sara. Eh, es- Gracias, como siempre, a ti, un placer, como siempre, que tengamos una semana tranquila, que no nos sigan hablando de las pastillas de yodo, si puede ser, por favor. Y bueno, el próximo jueves estaremos aquí, Lorenzo, cómo no, con más ciberseguridad, con más desmontando bulos, con más reflexiones y, en definitiva, poniendo un poquito de orden en nuestras redes, ¿no? un poquitito de orden siempre viene bien y Siempre. más con estas cosas. Muchas gracias, Sara. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Que Feliz sin duda, semana a todos, si os quiere. que sin duda alguna hablaremos de universitarios. Segurísimo, además. Me apostaría a lo que Bueno, sea. ¡Hala! ya te lo digo yo. Buen fin de semana, Sara. Gracias. Buen fin de semana a todos. Chao.